Bienvenidos a Poca Calle, un podcast del Centro de Estudios Horizontal en el que conversamos sobre democracia, sociedad, cultura y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Javier Parada? Muy bien, comenzando el año, ya no la segunda temporada, sino el año 2025, con una gran invitada, gran actriz. Ahí la conocí yo, haciendo teleseries cuando yo era chiquitita. No era tan chiquitita, pero era chica. Fue agregada cultural. Mira, hemos sido colegas varias veces. Fue directora del Instituto Italiano Latinoamericano de Cultura. Ha sido musa del underground chileno. Fue miembro de las Cleopatra. Está con nosotros la gran Patricia Rivadeneira. Bienvenida, Patricia. Ay, gracias por la invitación. Por fin nos resultó y la primera entrevista del año. Estoy ronca porque empiezo este año carreteada después de las fiestas de Año Nuevo. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. No, en realidad el Año Nuevo me acosté a las 12:30. Aunque nadie lo crea. Estamos creciendo. Pero después tuve un matrimonio que duró. Te sacaste las ganas. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Oye, eres nuestra primera invitada de esta segunda temporada, ¿no? Y la primera del programa, porque antes nos dedicamos solo a hablar de temas políticos y este año decidimos ampliar los temas. Y por fin pudimos meter temas culturales y tú fuiste una gran actora del mundo, eres ahora, pero fuiste en este país hace años cuando en este país había dictadura, había censura, bueno, era otro mundo y otro país. Pero antes de eso yo te quería preguntar si tú siempre tuviste claro que querías ser actriz y dedicarte al arte y a la cultura o no, o pensaste hacer otra cosa. ¿Cómo fue que descubriste que querías dedicarte a esto? Me gustaban las humanidades, obviamente, y pensé en ese momento, en algún momento pensé en el periodismo, pero y en actuar. Y claro, el periodismo era como más, habría sido seguramente menos espantoso para mi familia, porque ser actriz para mi familia, ¿qué es eso? Pero yo sentí que el periodismo exigía una cierta como mente más fría, una objetividad, y la verdad que me gustaba más la subjetividad que permite el arte. El arte permite la ficción, la subjetividad, el desate emocional, entonces era más parecido a mí, y yo sí desde chica que siempre actuaba. De hecho, el otro día en este matrimonio de la familia, mis primas se acordaban que las obligaba, tenían que disfrazarse, les hacía a los personajes, les contaba el último libro que había leído y eso era a lo que se jugaba. Así que eso, más que saber lo que yo quería, eso era lo que yo hacía en el día a día, era hacer ficción. Ahora, fue el teatro y la actuación como tu oficio, pero muy tempranamente en la dictadura tú también jugaste un rol de ruptura, de activismo, de denuncia. ¿Cómo se empalmó eso en tu vida? Porque de alguna manera también hiciste política, ¿cierto? Sí, eso vino quizás un poco después, porque la verdad lo que nosotros hacíamos tenía que ver con las libertades, o sea, eso era lo que a nosotros nos movía. No, yo no participé nunca, no milité, no era miembro de ningún partido ni grupo político, pero el arte es política. Entonces, lo que sí hacíamos con la gente con la que yo trabajaba, con Vicente Ruiz particularmente en esos años y después con la Cleopatra, tenía que ver con un grito por la libertad y hacíamos también una crítica a esta sociedad tan conservadora y represiva en la que vivíamos, que podría haber, o sea, eso mismo, si hubiera habido probablemente un gobierno de derecha, también habría sido así, solo que claro, estar en dictadura significaba correr grandes riesgos, porque todo estaba prohibido. ¿Ah? Y al mismo tiempo hacían, yo lo que me acuerdo que vengo de como una cultura de izquierda, donde se escuchaba Inti Illimani, a la Violeta Parra, la estética era de la Ramona Parra. Ustedes también hacían una resistencia cultural
no en contra de eso, pero distinto, ¿no? Que la gente de izquierda tampoco entendía mucho al comienzo. No, es por eso que digo, ¿no? Que no éramos nosotros partes como de una militancia Partisano. de izquierda, como, pero por supuesto más cerca de eso seguramente, y después con el tiempo cada vez más cerca, que de la derecha y de la dictadura, por supuesto. Entonces, porque también estábamos en contra de muchas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la iglesia. Nosotros éramos muy críticos, yo era muy crítica a los preceptos de la Iglesia Católica, entonces estábamos abogando por las libertades sexuales de las minorías sexuales y también étnicas después, en un tiempo, y por la libertad en general de poder buscar nuevos espacios de acción y de existir en comunidad, o sea, también en contra, por decir, de cómo tenía que ser una familia, cómo, entonces, y en lo estético sí, porque yo creo que fuimos como la vanguardia, una vanguardia artística, como ha pasado y siempre seguirá pasando, y entonces ahí éramos también incomprendidos, ¿no? Entonces, sí, eso. se mezclaba la música con la danza, con la desnudez, con la diversidad sexual, que era una cosa rara en ese tiempo. O sea, nosotros empezamos a trabajar en algunas cosas con Martin Chop las primeras veces que vino a Chile. Dandy Jack, claro, y eso estamos hablando finales de los 80, donde imagínate, o sea, como la diferencia que podía haber entre la peña y el tecno, claro, o sea, el tecno que venía de Berlín, o sea, no había dificultad para leernos, claro. Pero sí también se creó un movimiento alrededor muy potente y muy, ¿cómo decirlo?, sexy y determinado, y donde empezó a converger mucha gente distinta también de otras. Oye, y cuando vuelve, se recupera la democracia, ¿cómo empalmaste tú ese espíritu que no estaba solo en las tablas, ¿cierto?, sino en el activismo, el tema religioso, el tema de minoría? ¿Cómo fue ya estar en un momento distinto? Lo primero que hay que decir es que a partir de ese momento, o sea, adquirimos o pensábamos, estábamos convencidos de que teníamos más derechos que antes a existir. Y si bien es cierto que las cosas que hacíamos antes eran muy masivas, eran siempre en lugares marginales. Entonces yo creo que hay como un hito ahí, que es el hecho de que, por ejemplo, nos permitan hacer esta performance y este desfile para poner luz sobre el tema del SIDA, se llamaba SIDA en aquellos años. Estaba súper estigmatizado todavía. Claro, y se moría gente y nadie quería ponerle cascabel a ese gato, y no había políticas públicas de prevención ni tampoco de explicarle a la población qué es lo que estaba pasando con este virus, con esta enfermedad y con las personas que lo estaban padeciendo. Entonces realmente era muy cruel lo que hasta ese momento, todo lo que estaba pasando al respecto. Entonces, cuando nos permiten entrar al Museo de Bellas Artes, imagínense ustedes lo que es que por primera vez podemos estar en un lugar institucional y no de la República, y no en unos antros, en unas casas ocupas, en unos garages, qué sé yo, ¿cachai? Entonces era como, nos dio ese momento una gran alegría porque sentimos que había una dignidad que estábamos adquiriendo, una dignidad y un reconocimiento también a quienes éramos como artistas, que era toda la vanguardia underground de la época, participó en ese evento que organizó Roberto Zuluaga. Aprovecho de nombrarlo porque muchas veces nadie sabe quién fue, y donde participamos todos montones de artistas, y la performance que
hicimos con Vicente Ruiz fue como la más emblemática, la que quedó en la memoria De por todo los siglos de los Chile, siglos. sí. Te marcó, hay que decirlo. Claro, la de la Un poco. bandera y la cruz, donde yo aparecía crucificada con la bandera chilena, etc. Que eran todos los símbolos que no se podían tocar, ¿no? El símbolo de la patria, que era un símbolo que le pertenecía a la derecha y a los milicos, que es la bandera de Chile. La bandera de Chile en esos momentos al inicio de la democracia no le pertenecía a la izquierda todavía. Había quedado, digamos, sí, como con los guasos quincheros. Y con el rodeo y con la tercera estrofa de la canción himno nacional, claro. Entonces, al yo tener la bandera que me cubría el sexo con la que me amarré, como si fuera el pañal de Cristo, estábamos nosotros recuperando un gran símbolo democrático. Yo lo leo así ahora, no era tan inteligente en esa época. Y la cruz. Con una iglesia que tenía mucho más poder que el que tiene ahora. Claro. Sí. Y también estaban los mapuches. Y el cuerpo de la mujer. Las mujeres no se crucificaban, las mujeres se quemaban en la hoguera. Claro. O sea, ahí hay una serie de convergencias virtuosas. ¿Y les volvieron a prestar el Bellas Artes después de 30 eso? Sí, cuando se cumplieron los 30 años hicimos una especie de ceremonia muy íntima, ritual, Vicente Ruiz, el Enzo Blondel y yo en el museo. ¿Fue cuando hicieron la exposición? No, antes, porque fue un poquito ya, antes, no coincidían los días, se van a cumplir ahora 31 años ahora en febrero, no, pues 32. Sí, no, fue ahora somos héroes. Fue un gran revuelo porque, claro, venía llegando la democracia y los jóvenes pensábamos que eso significaba que se podía hablar de todo. Y que se podía hacer todo. Y fue como, no se pueden mostrar las pechugas. Y para volver a lo que dicen, entonces a partir de eso, que fue muy estigmatizado y que nos apedrearon y que el gobierno, ni siquiera el gobierno salió a defendernos y que estaban todos aterrados, nos dimos cuenta que la democracia no era tan democracia. Y entonces ahí empezamos una cuestión que ya fue más política, respondiendo a tu pregunta inicial, porque soy buena para hablar. Entonces, y empezamos a hacer una serie de performances que eran sobre y por derechos ciudadanos. Que en inventamos una cuestión que se llamaba el MUAC, el Movimiento Universal Anticensura. Y ahí empezamos a trabajar, invitábamos, por ejemplo, a una discoteca, que hicimos varios eventos una vez al mes, una vez cada 2 meses, por algún derecho que nosotros queríamos recuperar. Por ejemplo, objeción de conciencia. Era obligatorio el servicio militar en esa época. Entonces invitábamos a una discoteca en donde hacíamos un acto súper siempre al chancho, donde yo siempre terminaba en pelota. Con eso yo la garantía de que iba a generar ruido. Porque con eso yo me aseguraba una portada. Claro, sí, obvio. Entonces, ya, todos sabían, iban ahí a esperarme con los flags, pero entre medio entonces pasábamos invitábamos a algún político de la Concertación, a algún diputado político importante, a que diera un discurso sobre el tema. Se paraba la música y qué sé yo, Barrueto, invento, no me acuerdo quiénes más fueron, pero muchos así, tenían que hacer un discurso, yo también hacía un discurso y qué sé yo, y la performance. Era algo hoy impensable que en medio de una discoteca, donde están todos bailando, se para la música y un señor diputado da un discurso sobre un tema. Bueno. No, sería imposible. Imposible. Oye, y en esa época yo no estaba en Chile, me fui de Chile en esa época, pero tú estabas haciendo teleseries también, ¿no? Trabajabas en la tele. ¿Y nunca tuviste problemas? O sea, no esta como polémica que se levantaba por participar de esta cuestión tan radical, ¿afectó tu otra parte de tu vida profesional? Porque esto es... No ganabas plata haciendo esto de lo que estamos. Yo estuve mucho tiempo como fuera, como un poco proscrita. Todo esto, ya, tuvo repercusión. Antes. Ok. Pero cuando pasó lo del museo por ahí, ellos me llamaron en ese momento. Ya, tuvieron buen ojo. No, yo creo que ahí hubo, creo saber de dónde vino esa como
como una forma de apoyarme y apoyar nuestro movimiento ya en democracia, ¿ya? O sea, yo Ok. los últimos 80 no estaba haciendo tele. Y Vicente Sabatini me llamó a Televisión Nacional, que estaba de nuevo haciendo su área dramática. Entonces ellos sabían con qué chichitas se estaban curando. Oye, y bueno, han pasado hartos años desde esa época. Tú te fuiste a Italia, fuiste agregada cultural, estuviste en el ILA, volviste a Chile, no sé, hace 10 años más o menos. Sí, exacto. En Sí. que el mundo también ha cambiado y se han impuesto otras maneras culturales de relacionarse, han habido olas de lo que se ha llamado la corrección política. Que de alguna manera es una respuesta a ciertas injusticias y desbalances de poder, pero también en algunos momentos se ha pasado como de la línea de que hay cuestiones en las que uno no se puede reír, parece. Es distinto, o sea, ¿cómo es hacer cultura hoy? Que no tenemos como la censura de la iglesia y de un gobierno autoritario, pero hay cuestiones que es difícil hablar como hablábamos antes, para bien y para mal. Yo corro el cerco siempre. Y de hecho estoy súper orgullosa de la obra que estamos presentando ahora en el Café de las Artes, de producción de ellos, que se llama Una mujer llena de vicio y que pone en duda todo lo que uno cree incluso las propias convicciones. A mí me interesa ponerme en duda, no me interesa tener verdad y andar con el dedito parado dando lecciones de moral. Y cada vez que lo hago me equivoco. Me encanta equivocarme en eso. O sea, cuando digo, no, es que qué sé yo, no sé qué. O sea, cuando uno, me voy dando cuenta que vivimos justamente después de la globalización en un mundo que es muy contradictorio. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que todos como hemos evolucionado a poder permitirnos esas contradicciones. Y tener preguntas no resueltas. Mucha gente, o sea, una derecha más liberal que se permite más contradicciones incluso. Una izquierda que cada vez que cree que tiene muchas verdades, termina con los dedos agarrados en la puerta. Porque es muy interesante lo que pasa con esto de que tenemos tanto acceso a tanta información y que están pasando tantas cosas y estamos en una red, que yo digo, la net, no es solo la net, es nuestra propia red neuronal, es lo más parecido a Dios que hemos creado, que nos gusta tanto, parece. y nos vamos dando cuenta que el mundo y el universo es un caos. O sea, tú sigues siendo igual de irreverente que eras en ese momento y si metís la pata o te das cuenta que hay algo que lo pensabas distinto, bueno, lo pensaré distinto. Es que ¿sabes qué pasó? Que en un momento cuando me tuve que disciplinar, porque cuando me fui a la Cancillería, el mundo diplomático te exigió ciertos códigos. Sí, pues la Soledad Alvear lo único que quería era cortarme la cabeza el minuto 10. O sea, tuve que disciplinarme. Y también lo era decir, recordarme de cuando estuve en la Ursulina, dije, bien, esto. Para aprender, también, porque hay veces que uno tiene que aprender y agachar el moño, cosa que a mí me cuesta mucho. Pero después de que terminé eso, y ahora que tengo 60 años, no, güey, ya quiero equivocarme. Quiero poder tirarme de repente un peo en la mesa. Pero en el fondo, ¿sientes que la corrección política se está transformando de una forma excesiva que nos limita la libertad? ¿Sientes que en el fondo los códigos de lo políticamente correcto hoy día afectan incluso la libertad de expresión? Sí. ¿Sientes ahí que hay un exceso? Sí. Pero ¿sabes qué? También me doy cuenta que va todo mucho más rápido. Como va todo mucho más rápido, como todo va mucho más rápido, también va mucho más rápido cuando decimos, ay no, pero ya, es que el péndulo está muy pasado, puta, el péndulo no se demora nada en empezar a volver. Claro. Sí, y la gente, a pesar de que pareciera que reflexionamos menos, que queremos certeza, que tenemos mucho miedo, yo creo que reflexionamos más.
Yo creo que reflexionamos más que hace 100 años. O hay más gente que puede reflexionar. Ya no es solo Claro. una élite que tiene acceso. Entonces, Oye, ¿cómo viste cuando ocurrió el estallido y muchas manifestaciones en la calle, no solo las de la violencia, que son evidentes, me refiero a otras que, entre comillas, jugaban al choque, que eran muy disruptivas, que eran muy... Estaban en el plano artístico, ¿cómo viste ese momento de que algunos han llamado como de fiesta o de carnaval, ¿cierto? El carnaval es cuando nos ponemos las máscaras y podemos ser, ¿cierto? ¿Cómo sentiste esa protesta, pero al mismo tiempo esa manifestación brutal? Claro, es que igual cambiaron como las formas, ¿no? Yo lo que recuerdo como, bueno, quizás antes del estallido, es que las protestas adquirieron, que en el estallido luego se transforma en otra cosa, pero había como un carácter, o sea, habían performance, el 2011. sí. Los chicos dando la Claro, vuelta a la moneda. yo igual no me pregunta para Sí. Bati, pero yo creo que eso se desbordó, ¿cachai? Y se fue para otro lado. ¿Ah? Y, en fin, hay muchas imágenes, incluyendo la famosa bandera en el ano, ¿cachai? 2 semanas Ya, antes del pero plebiscito. Eso ya es parte después. Eso es parte de algo después. Que puede ser feo, pero no le hace mal a nadie. O sea, le hizo mal a la campaña de la prueba. Sí, pero digamos, no mató a nadie, no violó a nadie, no. Yo creo que hay veces, o sea, los seres humanos como nos desbordamos, po. Así hay como parte de lo que tú dices, lo carnavalesco. Imagínate cuando uno piensa que venimos, ¿no? Yo viví muchos años en Roma. ¿Vieron Gladiador 2? Sí. No, pero está buena, parece. Sí, entretenida, no es tan más buena como la otra, pero sí, pero... hay algo ahí que es como el fútbol, hay algo ahí en nosotros que cuando no estamos haciendo la guerra, hay algo ahí que tenemos muy adentro, que es una pulsión de muerte, que es una pulsión de vida también. Pero yo creo que sí hubo un error muy grande en esos meses. Si uno mira los meses antes del estallido, comunicacionalmente el gobierno de Piñera se equivocó demasiado. O sea, era una y otra vez metiéndole fueguito, benzina. sin darse cuenta, así como dando como, diciendo como una frase así como de una monarquía francesa. O sea, estaban... Acuérdate lo que le pasó a María Antonieta. Ya. Entonces, como ahí, ¿no? La gente no tiene tanta paciencia. Dicho eso, respecto al artístico, ahí sí hubo algunas cosas artísticas, pocas. No recuerdo que haya habido tantas buenas cosas en ese sentido. Lo que sí había era una sensación de estar todos unidos por un mismo sentimiento de esa cosa de la desigualdad que se estaba sintiendo demasiado, ¿no? Pero eso fue como el primer momento, sí, ¿no? Y después... Claro, después como que no hubo conducción de eso y ahí yo, bueno, lo he dicho harto, como que siempre eché de menos como una reflexión del mundo cultural de lo que estaba pasando, ¿no? Que fue como que hay que seguir esta ola y como que nadie... Acríticamente. Claro, como que a mí me hubiera gustado... Es que no había no había conducta, pues. Es como, o sea, no le podéis pedir al mundo cultural porque no había sobre qué reflexionar, no se sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. Es como un tsunami. Mientras estáis adentro del tsunami no veis... Claro, yo eché de menos eso, pero es... Porque duró octubre. Sí, duró mucho rato, sí, fue la pandemia la que lo bajó. El bicho.
El bicho. Oye, volviendo a la obra de teatro que estabas hablando, que estás haciendo y que espero que dé vuelta y quien no la ha visto, que la vaya a ver. Vamos a mostrarte un video que salimos a hacer a la calle con Hernán, a preguntarle a la gente qué opina del feminismo debido a varias cosas que han estado pasando en el mundo y en nuestro país. Corre el video. ¿Qué opinas tú? ¿El feminismo es importante? Claro, según yo sí. Al fin y al cabo busca equidad entre los dos géneros. Como feminismo es de ser femenina, no de eso que son como femi-macho. O sea, feminismo como que te gusta cuidarte, que haya ley de protección para la mujer. Feminismo liberal, claro que sí. El feminismo ese que trata de ir en contra del bienestar de muchas otras personas, por supuesto que no. Desde el punto de vista de la igualdad que se persigue, sí, en el resto no. ¿En qué otra parte no? La utilización que se ha dado política del asunto, a mí en lo personal no me parece. Yo creo en la igualdad, debe haber igualdad. La lucha primigenia del feminismo por la igualdad, la respeto, me saco el sombrero, pero la utilización política del feminismo no me parece. ¿Tú no notas una crisis en el feminismo? Se nota una decaída en el movimiento, por decirlo así, como que antes estaba mucho más presente, se veía mucho más movilizaciones o posts o reportajes de esto, y últimamente quizás no tanto. Yo creo que hoy día el problema es el feminismo ideologizado. Ese que desapareció cuando las denuncias eran contra gente de su postura política. Pero la defensa de la mujer tiene que ser lo más fuerte posible, yo creo que estamos avanzando. Y absolutamente, absolutamente. O sea, lo que pasó con el caso Monsalve es decidor. ¿La sociedad chilena en general, tú crees que ha ido avanzando en términos de equidad entre hombres y mujeres? No mucho. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres, hay igual una discriminación, pero sí encuentro que ha habido como una mayor protección a los otros géneros que han aparecido estos últimos tiempos. Bueno, ¿qué te pareció la respuesta de la calle sobre el feminismo, el estado actual del feminismo? Bueno, primero, gran noticia. La calle sabe y opina sobre un tema que antes estaba completamente... Tiene opinión, es verdad. Claro, claro. Era como de nicho. De se suponía. nicho. O sea, no estaba en la, digamos, no era highlight, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso está interesante. Todos tenían una opinión. Eso Sí, es, sí. Y los hombres se atreven a hablar, tienen opiniones, se sienten interpelados y no, yo creo que es un gran momento para la especie. Pese a que, bueno, como tú decías antes, que como que el péndulo va súper rápido, que uno no sabe para dónde va, que pareciera como que las noticias políticas, no me quiero quedar como en cada caso, sino que, no sé, pues Trump en Estados Unidos, que es como el antifeminista. Luego líderes de una izquierda nueva que venían a renovar, que eran feministas todos, un gobierno feminista donde pasan los casos, o sea, como que uno dice, chuta, ya, parece que cuesta más que ponerle nombre a esta cuestión el cambio cultural, ¿no? O sea, pese a... Y político, cuesta muchísimo, y de hecho los que más votan por estos gobiernos más de derecha, que son antifeministas, no son solamente, sino que son realmente contrarios a cualquier cambio en el equilibrio de los poderes entre hombres y mujeres, son hombres entre 18 y 30 sí. años en los países... En muchas partes del mundo, es un muchas partes del fenómeno mundo. bien global. Sí. O sea, hay muchos hombres que no quieren ningún cambio, obviamente, pues si nadie quiere perder el poder y los privilegios. No. Y además no saben cómo, han perdido como, bueno, no sé lo que te pasa a ti con eso, como no saben cómo relacionarse, cómo comportarse, se sienten que han perdido como su misión, que era proteger los límites, proteger las fronteras, en todos los sentidos, ¿no? Y la forma de relacionarse con las mujeres, y también, por ejemplo, todo esto que pasa entre los mismos hombres, o sea, cuánto
¿qué se digo? Mi hijo me decía cuando fue a ver la obra de Una mujer llena de vicio, que donde nosotros hablamos además del tema de la violación así muy descarnadamente, que cuando miraba a la platea, que hubo hartos hombres, decía, ¿cuántos aquí habrán violado a alguna mujer o habrán intentado violarla? Porque es una conducta bastante más común de lo que uno cree. Parece, ¿no? Parece. Parece. Y que ahora aparece y que nos atrevemos a nombrarla. Porque antes hay más, no sé, o cuántos habrán Mujeres abusado disponibles a el denunciar. caso francés de Claro. Bueno, De ese la caso, película. sí. Sí. Y el caso de esta red de pedófilos de Chillán, como decía mi mamá, si ves un ratón, si ves uno es porque hay miles. Entonces, espero que no. Pero digo, entonces hay como un cuestionamiento a la masculinidad y lo que dice muy bien la Virginie Despentes en Teoría King Kong es justamente eso, ¿cuándo va a empezar el movimiento de revolución masculina? En donde hasta cuándo van a aceptar los jóvenes en donde sea ir a morir en unas guerras comandadas para los intereses de 4 pelotudos. Claro. O sea, cuántos ucranianos y rusos, o sea, como una... Entonces, sí, cuesta mucho más. No es como nosotros creemos. No basta con hacer... y los derechos que se ganan se pueden perder muy rápido. Y no ha disminuido el número de los femicidios en el mundo. Pero sí existe la palabra femicidio y antes no existía. Claro, lo podemos nombrar, algo que antes era innombrable. Y es No, que no sí, existía nombrar, ni siquiera claro. la palabra. Entonces ahora tiene un nombre. y un tipo penal, Exacto. ¿cierto? Ah. A mí parte de lo que me gustó mucho de tu obra, que la recomiendo a quien no la haya visto, que está basada en este libro de la Virginie Despentes, que después me encontré con otros libros de ella antiguos, es que si bien creo que es una obra radicalmente feminista, no aboga a la victimización. Creo que hay una... son mujeres no empoderadas en el sentido de que aquí te las traigo, Peter, pero que no disminuyen su experiencia como mujer, que hablan del sexo y de la opresión en una manera en que también se ríen. Y creo que eso es algo que por momentos a veces se ha perdido, ¿no? Como esa complejidad del ser mujer, del ser hombre, de las contradicciones que tenemos y que no todo nos transforma en víctima todo el rato, ¿no? Claro, y no es todo blanco y negro y qué sé yo, y yo no sé por qué, pero hay veces que a las mujeres nos puede gustar que nos traten un poco mal. No sé por qué será, pero son como... es terrible decirlo, pero ella lo plantea, ¿no? Y dice que si bien la violación es una herramienta de control político en contra de las mujeres, es un mundo que hemos construido hombres y mujeres juntos, no es como un mundo que aparece así de forma espontánea, como que porque está construido así. Claro. Entonces, si queremos hacer cambios, los cambios hay que hacerlos juntos, así como... Claro, ella, por ejemplo, que esto es una discusión que en Europa está muy de moda entre las izquierdas, ella no, porque hay unas feministas que quieren prohibir la pornografía, porque la pornografía siempre pone a la mujer en un lugar cosifica. subyugado, como que una siempre es oprimida y por lo tanto hay que prohibir la pornografía y prohibir la prostitución. La prostitución, la pornografía. Y ella no, y eso yo lo encuentro súper interesante de ella, ¿no? Porque trata a las mujeres como seres adultos. O sea, sobre todo lo que está haciendo es como una buena, inteligente, intelectual y una punky. Ella es una rockera, entonces no anda con... es como observar lo que pasa en la sociedad y mirarlo sin estar poniendo normativas y dogmas a cada cosa. O sea, eso no lo hace un artista. Yo no ando de misionera haciendo arte. No.
las normas, las, qué sé yo, las leyes, que las hagan los políticos. No es mi Sí, sí, sí. no es mi impulso. Oye, había un joven en el video, como asertivo, es mi impresión, que decía que él percibía que, cito, el movimiento había perdido fuerza, ¿eh? Que hubo un momento donde la calle, mucha manifestación, mucha publicación, y algo había pasado. ¿Tú percibes que hay algo de eso? Y hay algunos que incluso dicen que fue tan fuerte, entre comillas, la última ola feminista, que también explica en parte como esa contracultura de ese joven de ultraderecha que no solo tiene temor, sino que también tiene como una lucha, como un backlash. Como, Sí, como sí, ustedes se pasaron de rosca ahora y vienen con mucha incorrección política. Sí, no. Creo que sí, que el griterío quizás disminuyó, pero lo que no está disminuyendo son las denuncias. Y eso creo que vale más que el griterío. Y creo que también, por supuesto, estamos todos ahí como tratando de afinarnos. O sea, creo que hay más espacio para cuestionarnos estos temas. Y creo que como hay como una mayor conciencia. Lo que sí siento es que no avanzamos en muchas cosas, no hay avance. No hay avance en la igualdad, por ejemplo, de horas de trabajo y sueldo, en igualdad de condiciones, en la cosa de los cuidados dentro de la familia. Yo creo que todavía falta, pero hay más. Y hay más conciencia. O sea, Y por hay ejemplo, más el tema de los conciencia. cuidados es una conversación que no existía hace 10 años en el mundo. O sea, de reconocer que la sociedad avanza, que crece la economía, gracias a que hay unos seres humanos que en el 99.9% son mujeres que cuidan a los niños, a los viejos y a los enfermos. Esa conversación no estaba en ningún lado hace 10 años. Entonces, si bien es cierto que quizás lo que ha disminuido es, como digo yo, así como una efervescencia ciudadana, en muchos otros temas no ha disminuido y ha crecido. Sí, y eso, bueno, preparando el programa me acordaba de este otro libro que también se los recomiendo a todos los que no lo hayan leído, que es de Clara Serra, El sentido de consentir. Ella es una filósofa española y ella es muy interesante. Ella se fue de Podemos y se ha dedicado a investigar eso, que dice que esta conversación que está ultra legalizada en Europa, porque pasaron del no el no a el sí es sí, entonces ella dice, bueno, aquí hay un problema jurídico, que los jurídicos y los que hacen leyes solucionan el problema jurídico, pero hay un problema anterior, y es como pensar que el consentimiento entre adultos siempre es libre. Dice, hay un montón de condicionantes, o sea, una subalterna o una empleada es libre, aunque sea adulta, para decirle a alguien que tiene poder sobre ella. No. No, aunque diga que sí en sus decisiones, y luego que seamos libres para dar consentimiento, ¿nos asegura como un buen sexo? O sea, eso significa que vamos a entonces tener el sexo deseado y pleno que tenemos, porque ella como que problematiza esta cuestión, dice, porque igual siempre hay una parte de peligro y de oscuridad en el sexo. O sea, es muy como difícil ese momento en que uno está súper seguro que el otro quiere exactamente lo que uno quiere. Por eso, querida, todo era mucho mejor cuando uno solamente tenía sexo con el marido. Claro, pero entonces se abre un mundo, claro, se abre un mundo que ya no es solo lo legal, sino que es como la complejidad de esa parte de nuestra vida que no es clara. O sea, el deseo, el peligro, bueno, en fin, creo que es muy interesante. Oye, pero esperemos que no se legalice tanto, porque tú sabes que ya vamos a entrar en claro, bueno, en una parodia. ¿Sí? Bueno, y la preocupación, no sé si de ella, mía, es que todo este avance de derechos súper necesario no se transforme en una ola de puritanismo al final. Exacto, ¿no? Porque en el fondo nosotras no luchábamos. puedes tirar si no sé qué, no, es que no me puedes
tocar si no me has preguntado. Claro. Y entonces, Porque ¿cómo? hay una parte ahí de misterio. Bueno, pero Hay que esto en el fondo ya está ocurriendo porque el contacto, las citas, digamos, a través de las aplicaciones es una forma muy higiénica. Ahí no hay ningún riesgo porque tú ya decís, quiero ir, ya está. Esa forma no es lo mismo que si yo salgo ahora y pincho con alguien en la calle y me gusta y no sé qué. Oye, tenemos miles de temas que te queremos preguntar, pero hay uno que yo no me quiero perder porque creo que poca gente sabe, y es que tú tuviste una relación de aprendizaje, no sé si de amistad, con Claudio Naranjo. No sé si podría decir que eres discípula de él. Sí, Sí. sí, soy discípula de él. ¿Qué aprendiste de él, del trabajo con él? Poco, porque soy bien dura. Dura para cambiar. ¿Qué aprendí? Aprendí a conocerme a mí misma. Pero cuenta un poco, como una no sé si todos lo conocen. método, ¿no? ¿Quién fue Claudio Claudio Naranjo? Naranjo era un psiquiatra chileno que se formó en los años 50 en la Universidad de Chile, por ahí, porque es bien antiguo. Porque, sí, eran. El Grupo Arica es como 60. Claro, hizo el Grupo Arica, que era y él era una persona que, siendo psiquiatra, empezó a interesarse por lo esotérico, lo místico, pero también la mente, cómo funciona la conciencia, cómo funciona nuestra mente, por qué amamos como amamos, qué es lo que nos une y nos separa, qué es lo que hay más allá, si hay trascendencia o no. Era como una persona que estaba muy inquieto y tuvo muchos maestros espirituales y científicos también. Y una de las cosas que una de las cosas interesantes que Naranjo hace es que estudia mucho las filosofías orientales, o sea, estamos hablando de budismo, pero también el chamanismo latinoamericano y también las drogas sintéticas de laboratorio. Y es una síntesis. Y todas las religiones. Es un tipo muy brillante, un gran estudioso. Entonces, él hace una síntesis de todos esos estudios para proponerlos, en el fondo, a personas que, digamos, pacientes, si tú quieres, ¿no? O gente que tiene inquietud sobre estos temas. En mi caso, yo ya tenía mucha inquietud, sí, por encontrar un espacio de mayor ecuanimidad, de mayor serenidad, de mayor conocimiento y conciencia sobre cómo opero en este mundo. Cómo opero yo en este mundo, cómo opera mi cabeza en este mundo, cómo miro, como si era una búsqueda también desesperada, como que creo que la tenemos todos por amar y ser amada, saber cómo amar. Y eso requiere de mucha paciencia, para que tenga profundidad, ¿no? Muchos años trabajando con él. Él tenía un grupo de psicólogos, psicoterapeutas y de otros, porque él trabajaba también con chamanes, con medios brujos, todo, mira, él metía todo a la cazuela, todo lo que pudiera servir, como decía, y si no, un palo, también un palo. A veces sirve el palo. Pero yo sé que tú no quieres hablar de esto, pero igual te voy a preguntar, porque y te tengo que preguntar. Yo parezco aquí como librera, pero es que en Horizontal lanzamos el año pasado nuestra primera publicación sobre cultura, que se llama Cultura Democrática, donde vienen algunas propuestas de temas de políticas públicas culturales, de internacionalización, de sobre los fondos, sobre patrimonio. Ministra, no quiero ser ministra. Sí, quiere. Estoy lanzando mi campaña. No. Yo no sé si quiere, pero lo haría muy bien. Oye, pero yo te quería preguntar, porque tú viviste en Italia, trabajaste en Italia, bueno, en Europa, has viajado, conoces realidades. ¿Cómo ves tú el mundo cultural en Chile? ¿Cómo está nuestra institucionalidad? ¿Qué cosas nos faltan?
No puedo responder. ¿Cómo era el que respondía? El de no, Clooney. He tomado demasiadas drogas Me como ha para contado. hablar de política. No, pero hablé No soy de seria. de cultura. ¿Cómo, qué ves tú? ¿Que hemos avanzado en qué cosas? ¿Qué nos falta? Yo creo que sí, por supuesto hemos avanzado. Si uno mira hace 20 o 30 años atrás, obvio que sí, que hemos avanzado. Hay mucho más acceso, hay más conciencia. También. Hay más conciencia de los beneficios que tiene la cultura. Pero yo veo con tristeza que digamos que las élites en Chile, que son las que tienen el poder económico, y a través del poder económico se puede hacer un cambio de verdad para el acceso a la cultura. Y para entender que la cultura no es un bien de lujo, sino que va de la mano con la educación y con la prosperidad y con el cambio de conciencia. No sean tan mezquinos. Siento que hay mucha mezquindad, que hay como todavía como un miedo a que la gente tenga más acceso y más opinión, porque en el fondo lo que hace la cultura es generar un espíritu crítico, ¿no? Por supuesto. Entonces yo digo, ¿dónde están esas grandes catedrales de la cultura en un país que se cree que es tan top, tan europeo, tan blanco, tan no sé qué respecto de nuestros vecinos? Porque estoy leyendo Ciútico en la reedición de los Carcontardos, que es demasiado buena, a propósito de todo lo que nos creemos. Y veo que eso que no pasa, que no ocurre. O sea, habría esperado de los gobiernos, por ejemplo, de la derecha, que hubieran dejado realmente, por ejemplo, por la plata que la derecha tiene a disposición, realmente una obra así como dejó Kirchner, ¿no? El Centro Cultural Kirchner, que es una cuestión así, el centro cultural más grande de América Latina. Pero eso no sé, no ocurre. Esos espacios simbólicos generan una realidad, hablan por sí solos, más que muchas políticas chicas, y que eso son como por algo se siguen haciendo y uno se maravilla. Entonces la élite chilena sigue prefiriendo ir a Europa a pasar largas temporadas y ver todo lo que hay allá, qué salvaje, qué lindo, qué maravilla, que hacerlo aquí mismo, que invertir acá. Y eso lo encuentro triste. En nuestro Museo de Bellas Artes es penoso. Oye, yo quiero hacer un pequeño contrapunto, porque vaso medio lleno. Hoy día la derecha, que ha gobernado 2 veces en el último año, finalmente ha tenido un proyecto de políticas culturales con ministros con sus propias convicciones, digamos, pero le ha dado continuidad a la institucionalidad, le ha dado gestión a un área donde la gestión no es necesariamente algo por la cual brille, y yo creo que la pega que está haciendo el Horizontal es dar una continuidad a eso. Así que yo, con matices, creo que hay una política de Estado hoy día de la cultura, cuestión que no era hace 15 años. No, claro. por lo menos ahora todo, o sea, por lo menos hay un ministerio, para bien o para mal, hay gente con intereses culturales, hay un público, se están generando audiencias, mejores audiencias. Ahora, perdona, pero pese a eso, yo aquí quiero decir, pese a que hay una preocupación en la centro derecha por la cultura, y no, que hay, no en todas las derechas, y que hay una preocupación de los distintos gobiernos progresistas, vamos a decir, sigue siendo un sector súper precarizado. O sea, la cantidad de actores que a una edad o por una enfermedad dependen de la solidaridad de sus pares a través de organizaciones como Chile Actores o CIARTE, pero que no hay un sistema, y estoy hablando de una parte del sector cultural. O sea, hay algo que todavía no hemos hecho para
dignificar la actividad de los trabajadores culturales. Sí, y te refuerzo con eso, porque no quería, después voy a pasar el sombrero al final del programa, que de mis amigos, amigas, que son intelectuales y artistas destacados con una carrera larga, porque yo ya soy muy vieja, la mayoría de los que logran vivir con una cierta dignidad es porque tienen alguna ayuda de la familia o heredaron una no sé qué o algo. El resto, una enorme, gran mayoría, vive realmente en modo muy precario y no digno, vergonzoso. Y mueren, además, de una forma indignante. Pero volviendo a lo que hablamos antes sobre el estallido, porque ahí me hace sentido hacer O sea, yo creo que el mundo de la política desperdicia en Chile a sus intelectuales y a sus creadores, que somos los que estamos en la calle y los que estamos viendo y sintiendo el pulso de la ciudadanía, porque somos como unos vampiros, nosotros vivimos de eso. O sea, el escritor no puede escribir si no succiona de lo que pasa para poder escribir. Y lo mismo los actores, y lo mismo la gente del mundo de las artes visuales. Entonces, es como, hay como un desaprovechamiento. O sea, en la antigüedad, hablemos, en la antigüedad, el mundo de la cultura eran como los sabios de la corte, por decir. Entonces creo que eso es como una tontera. Y ahí es, lo que lamento es que a veces también la centroizquierda se ha convertido también en un ciego al respecto. Que no lo fue en una época de la Concertación, en donde sí nosotros como intelectuales y artistas nos sentíamos parte y escuchados, y creo que eso también se fue alejando. Sí. ¿Ah? Sí, hay responsabilidades compartidas, yo creo, de ceguera del mundo político y de las élites, porque también son las élites económicas que les cuesta mucho entender el valor de la cultura y cómo apoyar más distintos proyectos de todo tipo, ¿no? Sí, o sea, es que lo desaprovechan. Sí. Porque... De acuerdo. Sí. Oye, nos tenemos que ir, hay muchos temas. Nos pasamos de largo, pero va a variar. nos hemos pasado muy de largo. Pero te vamos a invitar a ver una pregunta que, La última sección de que este te programa. dejó el rector Ignacio ya no es rector, creo, o ya está a punto de dejar de serlo. Estamos ahí, estamos por ahí. Pero él no sabía que eras tú la que venía. Entonces dejó una pregunta que te la vamos a mostrar para que la respondas. Y luego tú le dejes una pregunta a, no sabemos quién va a ser el próximo o próxima invitada. Corre video. Bueno, a mí siempre me llama la atención y me gustaría que el próximo invitado nos hablara un poco del sentido trascendente de la vida. O sea, nosotros sabemos y lo hemos hablado, tenemos un mundo secularizado en donde hay muchas personas que no tienen fe, muchas personas que se declaran agnósticos. ¿Cuáles son, a juicio del próximo invitado, las esperanzas que vamos a tener para un futuro mejor? ¿Son espirituales? ¿Se basan en lo material? ¿Se basan en las relaciones humanas? ¿Cómo vamos a encontrar claves como para saber que nuestra proyección va a estar no solamente aquí, sino que en un más allá? Es que la familia que uno construye es la que va a seguir lo que uno quiso mucho más allá del tiempo en que yo voy a vivir, o es que tenemos que volver a buscar cosas más trascendentes que nos hagan transitar temporalmente por este mundo para buscar un mundo mejor. Yo soy una optimista. Yo creo que la humanidad es
una especie maravillosa y que estamos en una evolución. Si yo miro la historia de hace 200 años, desde muchos ángulos, hay muchas buenas noticias. Y yo creo que en la medida en que vamos accediendo al conocimiento, el acercamiento que ha tenido la neurociencia, el conocimiento que se ha adquirido sobre cómo funciona nuestra mente, la naturaleza de nuestra mente, y los grandes avances tecnológicos, me hace pensar que eso va como, está creando un camino a que vamos a darnos cuenta del potencial de nuestra especie. Es como, o sea, como que pienso así como en Asimov, no sé cómo explicarte, como que creo que caminamos hacia ahí. Y es más, volviendo a lo que hablábamos antes sobre el arte y la cultura, los artistas cuando inventan esas ficciones maravillosas, si tú miras, en general, o muchas veces se van haciendo realidad. Es como que nosotros creáramos lenguaje a través de la imaginación. Y a través de a través de la imaginación creamos realidades. Entonces, yo pienso que, no sé, pienso que vamos a hacer así como lo que soñemos, y queramos ser. Buena respuesta. Mereces lo que sueñas, me recordé hacer a ti. Imaginando el futuro. Patti, déjale una pregunta a la próxima o al próximo invitado que no sabemos quién es. ¡Ay, qué nervio! Pregunta. Ya. Ok. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Así nomás. Bien concreta. Vamos a ver a quién le toca esa. Patricia Rivadeneira, en estos momentos, una mujer llena de vicio en los teatros de Chile. Esperamos, vayan a verla si no la han visto. Muchas gracias por venir a Poca Calle y traernos algo Pati. de la calle. Muy buena onda. Acá. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.